Líquenes, bosques en miniatura. Los líquenes son seres extraordinarios que han estado presentes en el planeta desde hace aproximadamente 600 millones de años. Se cree que pudieron surgir alrededor del Cámbrico, aunque sus fósiles más antiguos datan del Devónico, hace 415 millones de años. La palabra líquen deriva del latín liquen y del griego leiken, que significa lamer, chupar o succionar. Esto alude a su capacidad para absorber y retener grandes cantidades de agua. Los líquenes están constituidos por más de un organismo. Su estructura está formada por un hongo al cual denominamos como micobionte y por uno o más fotobiontes, que corresponden a algas y cianobacterias. Los micobiontes pueden ser del filum Ascomycota o Basidiomycota. Cuando el micobionte es Ascomycota, lo cual corresponde al 99% de los casos, se le conoce como ascolíquen. Pero si es un Basidiomycota, donde se encuentra el otro 1%, se le llama basidiolíquen. De este 1% tenemos especies de los géneros Cora, Dictyonema, Lichenomphalia y Multiclaula. Sin embargo, estudios taxonómicos con técnicas moleculares han descubierto decenas de nuevas especies recientemente de basidiolíquenes. Ejemplo de ello es el trabajo de Lukin y colaboradores, en donde describen 70 nuevas especies del género Cora. Las algas y cianobacterias como fotobiontes tienen la capacidad de realizar el fantástico proceso de la fotosíntesis. En este proceso se absorbe la energía solar y se transforma en energía química como carbohidratos esenciales para sostener la vida en este mundo. Cuando los líquenes están formados por algas eucariontes como las del género Treubuxia o Trentepolia, se conocen como clorolíquenes. Mientras que cuando los fotobiontes son cianobacterias procariontes como las del género Nostoc y Stignema, se les llaman cianolíquenes. Estas bacterias fotosintéticas presentan una vaina mucilaginosa, lo cual les da a esos líquenes una apariencia gelatinosa. El 90% de los líquenes son clorolíquenes y solo el 8% son cianolíquenes. Pero, ¿qué pasa con el 2% restante? Las asociaciones entre estos tres principales actores, que son los hongos, algas y cianobacterias, no se ven limitadas a una relación 1 a 1. Existen especies de géneros como Lobaria y Lobariella en los que se pueden encontrar los tres simbiontes interactuando al mismo tiempo dentro de un talo. Generalmente en el clorobionte, quien ocupa la capa algal del talo, y la cianobacteria se limita en pequeñas cápsulas llamadas cefalodios. Por ejemplo, en Peltigeraptosa, que como vemos, todo lo verde se debe a la presencia de algas, pero tiene cefalodios los cuales contienen a las cianobacterias. Entonces, podemos señalar que el 2% restante corresponde a líquenes tripartitas, es decir, talos en los que están presentes tanto algas como cianobacterias interactuando con un mismo micobionte, algo así como un triángulo amoroso. Ahora bien, aun cuando los talos liquénicos parecen ser tan versátiles al aceptar de forma indiscriminada a cualquier fotobionte, no es así. Pues existen micobiontes que tienen relaciones muy específicas con su fotobionte, es decir, solo se asocian con una determinada especie, mientras que hay hongos que pueden asociarse con varias especies de algas y o cianobacterias. Como bien dirían, en gustos se rompen géneros. Anatómicamente, los talos liquénicos se subdividen en dos: heterómeros y homómeros. Los talos hetemómeros presentan un arreglo estratificado, una corteza superior compuesta de tejido fúngico compacto, la médula en la cual se encuentra un tejido fúngico laxo, y dentro de esta médula también se localiza la capa del fotobionte. En este caso, una película algal y una corteza inferior también constituida por tejido fúngico compacto, en donde sobresalen ricinas y tomento. Análogamente, podemos relacionar este tipo de líquenes con un sándwich,
en donde todo es hongo, excepto la rebanada de aguacate que serían los fotobiontes. Por otra parte, en los talos o mameros, los fotobiontes se distribuyen de manera aleatoria entre las hifas de la médula. A diferencia del anterior, no hay estratificaciones. Este tipo de talo es característico de líquenes gelatinosos como colema o leptogium. En los líquenes se distinguen 4 formas de crecimiento. En primer lugar, tenemos a los líquenes foliosos, cuya característica principal es su forma laminar. Dentro de este grupo están también líquenes gelatinosos como los del género Leptogium. Después tenemos los líquenes costrosos, también llamados microlíquenes. Son de los más diversos y coloridos. Los hay en prácticamente toda la gama de colores rojos, rosas, amarillos, verdes, azules, negros y blancos. Estos líquenes tienen forma de costra. El tercer tipo son los líquenes fruticosos, los cuales son de los más llamativos y utilizados por las personas, como lo son el género Usnea, Ramalina y Telosquistes. Este tipo de líquenes se caracterizan por tener formas de tubos o ramas, ya sean cilíndricas o aplanadas. A diferencia de los anteriores, estos tienen una simetría radial. Presentan corteza continua, como la corteza de los árboles, en donde no se puede distinguir una cara superior y una cara inferior. Tienen médula y en algunos casos tienen una estructura de soporte llamada eje central o axis. El cuarto tipo corresponde a los líquenes dimórficos, los cuales presentan a la vez un talo horizontal que pueden ser folioso o escuamuloso y un talo vertical fruticoso, como vemos en este ejemplo de cladonia, que en conjunto forma un solo individuo. Así como a nosotros a veces se nos dificulta definirnos, el caso de los líquenes no es algo muy lejano a esto. Los líquenes se han estudiado desde hace centurias y su clasificación así como su definición han sido muy discutidas a lo largo del tiempo. Inicialmente se consideraban como plantas. Hubo quienes los clasificó como algas y otros pensaron que eran el vínculo evolutivo entre los hongos y las algas. En la actualidad, la definición de los líquenes sigue siendo objeto de discusión, como casi todo en la biología, y aunque existen varias, algunos autores señalan que la diferencia en el grado de liquenización impiden que exista una definición única que englobe adecuadamente toda la gama de relaciones que se encuentran en los líquenes. Y sí, siempre hay excepciones. Una de las definiciones más conocidas fue acuñada por Hawksworth en 1988, en la que afirma que un líquen es una asociación estable y autosustentable entre un micobionte y un fotobionte, en la que el micobionte es el exohabitante. Sabemos que es una asociación autosustentable ya que los líquenes son autótrofos gracias a la fotosíntesis. Y eso de que el micobionte es el exohabitante se refiere a que el entalo, los fotobiontes se encuentran en el interior y las células del micobionte son las que están en contacto con el exterior. Una de las características que define a los líquenes es que al establecer dicha relación simbiótica mutualista, forman un talo cuya morfología es distinta a la que presentan los biontes separados. Asimismo, siempre están constituidos por un micobionte y uno o más fotobiontes, con Bauplan indiferenciado. Esto es, que no llegan a formar tejidos u órganos especializados. Los líquenes son organismos tan apapachadores que en esta interacción los micobiontes le proporcionan a los fotobiontes minerales, agua y protección. Protección contra herbivoría, contra rayos UV y protección contra la desecación. Además, le brindan un lugar en donde vivir a los fotobiontes. De manera recíproca, como debería de ser todo, los fotobiontes le brindan a los hongos diversos carbohidratos, producto de la fotosíntesis, glucosa y nitrógenos en el caso de las cianobacterias, y polioles en el caso de las algas. La relación perfecta que todos buscamos está en los líquenes.
Si habláramos de relaciones ejemplares, este sería el mejor de los ejemplos. Los líquenes tienen relaciones simbióticas mutualistas. Simbiótica quiere decir que viven juntos y mutualista porque ambos se benefician, ya que esta relación les confiere capacidades que les permiten desarrollarse con éxito en sitios que de manera independiente los simbiontes no podrían habitar, o al menos les sería más difícil. Pero bueno, nada es color de rosa. Dichos beneficios pueden ser en muchas ocasiones desiguales, ya que al establecer un talo, los fotobiontes solo se reproducen de manera asexual, mientras que los hongos pueden reproducirse de manera sexual y asexual. Además, los fotobiontes crecen más lento en cuanto están liquenizados que en estado libre. Y los micobiontes se encargan de administrar el espacio que los fotobiontes ocupan. Incluso se ha observado que algunos hongos pueden adquirir otras cepas de fotobiontes con mejor rendimiento fotosintético e inducir su propagación reemplazando así al fotobionte primario. Y pues bueno, los líquenes han resultado ser toda una cajita de monerías. Algunos autores incluso han considerado que son microecosistemas o pequeños ecosistemas. Esto se debe a que en un solo talo pueden estar participando una gran cantidad de organismos, incluyendo varios micobiontes y fotobiontes, así como hongos liquenícolas e incluso líquenes liquenícolas, así como comunidades bacterianas no fotosintéticas cuya función e interacción dentro de los talos no se comprende completamente, aunque se ha comprobado que tienen actividades líticas y producen compuestos bioactivos como hormonas y antibióticos. Además, sobre, dentro o debajo del talo pueden habitar distintos tipos de invertebrados, y por esta interacción entre múltiples organismos de diferentes reinos y dominios, los líquenes son considerados, ecosistemas autónomos en miniatura. Hablando de diversidad dentro de los líquenes, es un mundo completamente. En la actualidad los líquenes se clasifican dentro del reino fungi y reciben su identidad taxonómica en función de los micobiontes, de los hongos, mientras que los fotobiontes se determinan de manera independiente. La liquenización es uno de los principales estilos de vida de los hongos. Los líquenes tienen una gran diversidad a nivel taxonómico, químico, morfológico y genético. Se estima que existen alrededor de 28.000 especies de hongos liquenizados, aunque hasta el momento se conocen más de 19.000 especies que se agrupan en 1.000 géneros. Estos presentan diferentes tipos de talos, como ya habíamos mencionado, el folioso, el costroso, el fruticoso y el dimórfico. Más de 700 caracteres, muchos de ellos presentes solamente en líquenes, como son los isidios, los blastidios, filidios y esquicidios. Hay líquenes que miden aproximadamente 1 milímetro de diámetro, como los líquenes folícolas, y otros que llegan a alcanzar hasta 10 metros, como los géneros de Usnea, Ramalina y entre otros. Estos son conocidos como macrolíquenes. En cuanto a su longevidad, hay especies que terminan su ciclo de vida en menos de un año, como los folícolas, mientras que otras llegan a vivir hasta 6.500 años, como es el caso de Boelia frígida, un líquen que crece en la Antártida. También son muy diversos en términos bioquímicos, ya que presentan más de 1.000 sustancias activas, metabolitos secundarios que en su mayoría solo están presentes en los líquenes. En México se estiman alrededor de 5.000 especies, de las cuales el 50% ya están descritas. Esto nos coloca en uno de los países que albergan más diversidad de líquenes en el mundo, estando a la par de Brasil, con 5.000, y por encima de naciones mega diversas como son Bolivia, con 4.200, Venezuela, 4.200, Perú, 3.700 y Colombia, 3.600, así como sobre Australia con 2.500, India con 1.850 y China con 1.766. Los líquenes se distribuyen en casi todos los ecosistemas terrestres
desde regiones tropicales hasta los polos, aunque su riqueza disminuye en las ciudades. Esto es por su sensibilidad a la contaminación ambiental, en especial al dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, polvo de carbón y algunos metales. De ahí que los líquenes son utilizados como bioindicadores para estimar la calidad del aire y el estado de conservación de ciertos ecosistemas. Y es casi imposible no encontrarte alguno porque los líquenes crecen sobre muchos sustratos. Puedes encontrarlos sobre madera, hojas, rocas, tierra, huesos, conchas y hasta encima de otros líquenes. Son tan extremos que incluso pueden crecer en materiales hechos por nosotros mismos, como son el plástico y el metal. También les encanta estar sobre monumentos y estatuas. Incluso se han comprobado que pueden crecer en condiciones extremas de radiación ultravioleta y ¿qué crees? Ellos también nos pueden acompañar al espacio exterior. Todo esto indica que los líquenes son muy importantes en los ecosistemas, ya que son pioneros que ocupan hábitats recién formados. Los restos orgánicos que generan y los metabolitos que producen ayudan a la formación de suelo y mejoran su fertilidad, lo cual permite que aumenten la oportunidad para otros organismos y que colonicen nuevos entornos y se expandan. Dominan el 8% de los ecosistemas terrestres, en donde son los productores primarios como los desiertos y la tundra. Participan en los ciclos biogeoquímicos como fijadores de nitrógeno en el caso de los cianolíquenes, así como en la intercepción, flujo y almacenamiento de agua. Además, tienen una estrecha relación con animales, ya que son utilizados como refugio o como materia de anidación en el caso de las aves. Por ejemplo, algunos insectos los utilizan para dejar ahí sus huevecillos. Y algunas aves, como los colibríes, usan fragmentos de líquenes que colocan en sus nidos. Y como ya había mencionado, son importantes como indicadores de perturbación de hábitats, cambio climático y contaminación. Por ejemplo, en Inglaterra antes de la Revolución Industrial existía una población muy numerosa de polillas de colores claros que se posaban sobre los troncos de los árboles, camufladas entre los líquenes, mientras que las polillas de color oscuro eran detectadas y devoradas por los depredadores. Pero después, con el incremento de la contaminación, muchos líquenes sensibles desaparecieron y los troncos quedaron desnudos, por lo que ahora las polillas de color claro eran más susceptibles a ser depredadas y su población disminuyó, mientras que las polillas oscuras proliferaron. Además, como si fuera poco, fungen de alimento para una gran cantidad de animales vertebrados como los renos, bisontes, bueyes, antílopes, jabalís, ardillas, entre otros, así como invertebrados como ácaros, lepidópteros, colémbolos, tijeretas, caracoles y babosas. Y bueno, nosotros no nos quedamos atrás. Además de los animales silvestres, se sabe que en algunas partes de Europa los campesinos utilizan como forraje algunas especies de líquenes como Usnea barbata y varias especies del género Cladonia, para alimentar a sus animales de granjas como vacas, ovejas, cabras, cerdos y conejos. Y bueno, ya que estamos hablando de nosotros, hablemos sobre la importancia cultural. Los líquenes también han sido importantes para los humanos desde tiempos inmemoriales. Se han utilizado como colorantes para elaborar pinturas rupestres y para teñir distintos textiles alrededor del mundo. Destacan en la medicina tradicional de antiguas culturas como la védica, la egipcia, la griega y la china. En México se han utilizado en la medicina tradicional desde la época prehispánica y en la actualidad se emplean para atender enfermedades de las vías respiratorias como la tos, tosferina, bronquitis, resfriados en general, así como afecciones en las vías urinarias y lesiones en la piel. Incluso algunas especies son consumidas como alimento, sobre todo en países asiáticos y europeos.
Se piensa que el famoso maná de los pases bíblicos puede ser un líquen del género Circinaria. También hay algunas especies que se han utilizado como veneno. Letaria vulpina se utilizaba para matar lobos y coyotes en Norteamérica y Europa. Es común que en época navideña los líquenes se utilicen para adornar las casas, pero también se emplean para elaborar decoraciones fúnebres y distintos tipos de artesanías. Algunos se emplean de manera ritual en ceremonias como en India relacionadas con el fuego. En algunas partes del norte de México se ha registrado que algunas especies se llegan a fumar en ciertos pueblos originarios. En el antiguo Egipto se utilizaban en el proceso de momificación y en la antigua Europa se empleaban para taxidermia, para rellenar los cadáveres de los animales. Desde hace cientos o quizá miles de años, los líquenes se utilizan para elaborar bebidas alcohólicas, incluso la más cotizada durante la pandemia, ¿sí? La cerveza y otros tipos de licores. En México los rarámuris los emplean para acelerar la fermentación de tezuinos. Y si tú eres fan de otro tipo de alcoholes, como los perfumados, desde hace 800 años se utilizan algunas especies para elaborar perfumes de manera tradicional, y ahora son de gran interés por su aplicación en la industria de la perfumería. Si buscas otro tipo de productos, también se han empleado para elaborar talcos, cojines, colchones, ropa, chalecos, polainas, calzado y nidos de gallina, así como para curtir pieles, hacer goma de mascar e incluso se han intentado utilizar en explosivos. Actualmente se utilizan para elaborar algunos productos de belleza como cosméticos, jabones, cremas y fármacos. Los liquenólogos los utilizan en el monitoreo y como indicadores de la calidad del aire, algo muy diferente a lo que se utilizaba antes y en otras industrias. Y bueno, como hay uso para todo, hasta se ha propuesto su uso como bioplaguicidas para el control de fitopatógenos. En la ciudad Pueblo Nuevo Durango existe una gran diversidad de líquenes y en compañía de los participantes de las pasadas ferias de los hongos, logramos recolectar diferentes especies de Parmotrema, Flavoparmelia, Hipotraquina, Pseudebernia y Usnea, entre muchos otros. Sin embargo, en Durango no existe un trabajo actualizado sobre líquenes de la región, y los trabajos existentes sobre la zona refieren para el estado más de 350 especies, agrupadas en 14 familias, 36 géneros y 68 especies de acuerdo con Naranjo y colaboradores en el estudio que realizaron en el año 2006. A pesar de que los líquenes han estado inmersos en todo tipo de temas, aún falta mucho por conocer sobre los líquenes en general y sobre su diversidad en el estado de Durango, así como de los beneficios que le puedan brindar no solo a los ecosistemas, sino también a la sociedad. Se espera que en los próximos años la cifra de especies conocidas aumente significativamente, considerando que Durango se encuentra en la zona noreste del país, la cual concentra casi la mitad, 1.342, de las especies registradas hasta ahora en México. Además, los líquenes se distribuyen ampliamente en las 4 regiones fisiográficas del estado, en todos los tipos de vegetación y climas, desde matorral xerófilo hasta bosques de pino-encino, como es el caso de Pueblo Nuevo, Durango, un lugar donde pueden admirar estos sorprendentes bosques en miniatura llamados líquenes.